Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos con Ricardo González Corpancho, aquí, en Monte Perdido, 2024. 10 años de Monte Perdido. Una pasada, una pasada. 10 años de Monte Perdido, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Sí, reflexionábamos antes de la grabación que son 10 años, el tiempo ha transcurrido muy rápido. Recuerdo cuando publiqué mi primer libro, Los Maestros del Paititi, en Perú, un texto que escribí cuando tenía 22 años, donde narraba la expedición que hicimos un grupo de jóvenes peruanos y uruguayos a las selvas del Manú en búsqueda de la supuesta ciudad perdida de los incas, y allí ya exploraba lo que denomino los lugares de contacto, diferentes enclaves en el mundo que son importantes, y de acuerdo a la información que yo manejaba, porque muchos me preguntaban, bueno, estos lugares solo están relacionados con Perú, porque era el contexto donde nosotros habíamos crecido e investigado los Andes, y no, obviamente lugares de contacto hay en todo el mundo, y publiqué como una lista en ese libro, breve, de algunos de los lugares emblemáticos que creo que deberían investigarse en diferentes partes, no solo de América Latina, sino del mundo, y entre ellos cité a Monte Perdido en España, porque tenía noticias que en esta región del Pirineo, a un tiro de piedra con la frontera francesa, de hecho, ahora estamos acá muy cerca de la frontera con Francia, en el Valle de Pineta, que era un lugar de contacto, un lugar muy especial. Y finalmente, resumiendo la historia, en el 2012, luego de haber intentado seducir, persuadir a investigadores o testigos de contacto en España para acudir a Monte Perdido, vino a un evento que me organizaron en Murcia, el matrimonio Cintas, y entonces a raíz de todo esto que comenté, ellos se vieron muy interesados en unir esfuerzos, y venimos en el 2012, tuvimos una experiencia extraordinaria que siempre la he comentado, que apareció un objeto que arrojó un haz de luz en una zona, y dijimos, bueno, si esto pasó, hay que venir aquí con grupos todos los años, y lo empezamos a hacer. Ya son 10 años, una década de encuentros, de campamentos muy interesante acá. 10 años, aquí estamos. Yo soy repetidor, he venido casi todos los años, menos el primero, todos. El Vórtice, ya no sé cuántos libros llevas ya. 23. 23 va para 30 ya. Esto va corriendo como la pólvora. Este es el último libro. Este libro. Os lo recomiendo totalmente. Aparte de contar sus vivencias en primera persona, Ricardo, me ha gustado mucho el libro, mucho. Gracias. Mucho. Tengo que remarcar la determinación que tiene Ricardo González Corpancho con su tenacidad, y le voy a hacer unas preguntas referentes al libro porque os lo recomiendo totalmente, y deja unas claves que determinan su futuro. Vamos a tu familia. ¿Tú cuántos hermanos tienes? Soy el mayor de 3 hermanos, claro. Padre y madre, Sí. ubicados en Lima. ¿Tenías Sí. más familia, tíos, tías? Sí, éramos una familia muy grande. Bueno, mi padre ya partió, mi Sí. mamá vive sola en Lima, mi hermano que sigue es un importante diseñador gráfico que vive en Canadá, en Toronto. Mi hermana está en el negocio de la ropa y estuvo mucho tiempo con la moda y la ropa. Ahora está en una compañía vinculada con packaging y vive en Lima, casada, y mi hermano también. Son padres ambos, una familia maravillosa. Sí. Pero sí, nuestra familia es bastante amplia. Y nos Una familia ponemos muy en bonita. este tramo crucial de tu vida, en tus comienzos. La madre de Ricardo se pone enferma y la tiene que ingresar. Su familia se desmorona económicamente. Lo cuenta todo en el libro, no lo estoy contando yo ahora. No Sí. estoy haciendo un spoiler, pero bueno, esto se dará Una el prueba tiempo. muy dura, una prueba muy dura. Y Ricardo coge y se va a meditar al desierto. Sí. Porque en ese momento, cuando a mamá le encontraron cáncer al colon izquierdo, con una metástasis que comprometía el páncreas, el doctor nos dijo a mi padre y a mí que la circunstancia de mamá iba a ser muy compleja y que existía la posibilidad de que ella partiera, ¿no? Que era muy complejo, que iban a hacer todo lo posible a retirar lo que se pudiese del tumor, lo demás tratarlo con quimioterapia,
pero que la situación se iba a ver en 3 meses y que la circunstancia era muy difícil, que ¿Ella podía estaba en casa o morir. estaba en el hospital? No, ella estaba, internada, y estaba internada en el hospital, Revaliati Martins de Lima. Y tú coges y te vas al desierto y tu Le familia... pedí a ellos, después de todos los años de contacto, de experiencias, nunca lo he hecho así, que si podían ayudar a mamá. Yo sé que estos seres, estoy hablando así abiertamente porque supongo que la gente que está viendo esta entrevista de amigos aquí en Monte Perdido ya conoce mi testimonio, contacto, mis libros, todo lo que he difundido, cómo empezó todo para mí cuando era prácticamente un niño en Perú. Hoy soy un hombre de 50 años y trato de difundir y divulgar, investigar todo este fenómeno, pero empezó con un contacto con estos seres. Y yo le pedí a estos seres de origen extraterrestre, como se presentan, de aspecto humano, que ayudasen a mi mamá. Sé que no se pueden presentar abiertamente, sé que no pueden intervenir tampoco de forma muy intensa en el continuum de vida de un ser humano, pero en ocasiones muy excepcionales intervienen. Yendo al grano, fuimos al desierto, aparecieron, tal como lo habían dicho, y recuerdo que estaba acompañado de miembros de mi familia, que nada que ver con estos temas, pero fueron al desierto pensando que era casi como un clavo ardiendo al cual asirse para pedir algo por mamá, y apareció el objeto y así a nuestro capricho, cambien a rojo, cambien a color verde, cambien a esto. Y lean el libro, lean el libro, lean el libro. Y se confirmó, ¿no? Mamá se sanó. Sí. Luego, a Ricardo González Corparcho, lo tiran del trabajo de visitador médico. Sí. Como fueron días muy duros, supongo, muy duros, porque luego te ofrecen un trabajo en Miami. Sí. Fue contundente. O sea, en ese momento tu familia, o sea, por eso tu determinación aquí, ¿cómo lo conseguiste conllevar con tu familia, con familia próxima, que pues probablemente todo el mundo opinaría de esto? Claro, yo había estudiado mercadotecnia y fui contratado en un laboratorio internacional como divulgador científico, visitador médico. Creo que en España dicen representante, visitador médico. Y al aparecer tanto en los medios de comunicación de Lima, hablando del contacto, del fenómeno OVNI, hubo un momento en que esto enojó a los gerentes del laboratorio y me echaron, me despidieron. Yo venía de una familia de clase media con ciertas comodidades. Gracias al esfuerzo de mis padres nunca nos faltó nada, tuvimos educación privada y todo eso, pero bueno, hubo una crisis importante en Perú, con una hiperinflación, con terrorismo, con guerrilla, y eso afectó mucho a mi padre, que como alternativa tenía los ahorros de la familia o las inversiones en una banca privada que fue intervenida por el gobierno. Pusieron tanques a las puertas de la financiera y mi papá lo perdió todo. Entonces en ese momento yo era la fuente económica con ese trabajo. Entonces cuando a mí me despiden del laboratorio por hablar de los ovnis en la televisión... ¿Cómo aportaste ese dinero? ¿Qué hacías? Aparte que empezaste a trabajar. ¿Haciste de camarero en algo? No. O sea, fíjate que cuando pasó todo eso, yo ya daba conferencias, había escrito un libro, sí. Estaba trabajando en mi segundo libro, y siempre mis conferencias, los seminarios, las invitaciones eran actividades gratuitas, porque tenía un trabajo y era un buen trabajo. Lo explica todo en el libro. ¿No? Sí. Pero cuando eso pasó, empecé a sobrevivir, porque la palabra vivir tal vez no sea correcta, de las actividades, las conferencias y de mi único libro, ¿no? Que ni siquiera estaba publicado con Editorial Planeta, que más tarde lo publicó. Del Paiti. Exactamente, sino que se había publicado con una editorial independiente en Perú, que fue uno de los libros más vendidos en su día en Perú, y de ese libro y de las conferencias, las actividades, arañaba la olla, como decimos, para ayudar a mi familia, y tuve obviamente ofrecimientos importantes, por lo que decías, de Estados Unidos. Hubo otros más, pero eso fue muy épico, porque me ofrecieron radicarme en Estados Unidos y contratarme como supervisor por una compañía, pero me pusieron unas condiciones en donde yo tenía que renunciar a vivir en Perú y a no participar, a no ir a ciertos lugares que yo tenía que ir a Perú, en donde iban a continuar estos contactos. Entonces tenía en la mano derecha una vida próspera en los Estados Unidos y en la mano izquierda continuar con mi continuum de vida y el contacto en Perú. No fue fácil, porque fue en un contexto bien complejo de mi familia, pero tomé la decisión del corazón y heme aquí. Es una decisión muy difícil. Bueno, Antarell lo cita
en un tercer intento de encuentro, en el año 2021, te indica que tienes que ir solo, pero él fue acompañado. Sí, hubo varios intentos para un contacto. Sí. El primero fue el 97, que se concretó en el desierto de Chilca. Luego hubo un segundo intento, que si mi memoria no me traiciona fue fines del año 2000. Y luego en el 2001, como dices, el 24 de febrero, fue el tercer intento. Que la tercera va la vencida. Exactamente, en donde ahí sí se terminó de desarrollar todo el contacto. Un contacto difícil de compartir porque, como digo en el libro, es más sencillo aceptar que una persona tuvo un avistamiento ovni, que observó un objeto anómalo o que incluso se enfrentó a la aparición de una criatura, una entidad asociada al fenómeno en tierra. O sea, sigue siendo dentro de todo creíble. Pero cuando dices que estuviste en el desierto, en el caso de mi experiencia, y subiste a un objeto, o sea, fuiste llevado de mutuo acuerdo, no fue una abducción un rato, sino que cayó un haz de luz compacto, coherente, y generó como un círculo de 10 metros de diámetro en el suelo, y eso me arrancó y me llevó dentro de un aparato. O sea, eso pasó el 24 de febrero de 2001 y ya la cosa se complicó porque aceptar que viví eso, lo que ocurrió adentro, los diálogos que tuve, parecía, y me sigue pareciendo una película de ciencia ficción. Pero tus amigos dijeron, oye, fue una cronología, o sea, una casualidad o causalidad de que tus amigos, oye, vamos a ir a tal sitio, pues yo también tengo que ir, o sea, él te dijo Antarel de ir solo y al final acabasteis con un grupo de 4 o 5 personas, no más. Sí, lo que pasa es que éramos todos muchachos y la información se filtraba, no teníamos la disciplina de hoy. Entonces los compañeros de universidad o ex compañeros del colegio, amigos del barrio, o todos muchachos, sabían que había una invitación para un contacto y todos querían estar. Entonces algunos por expectativa de la experiencia y otros porque querían apoyar con su presencia allí. Y de esta forma fuimos cometiendo errores, logrando también que se concretaran algunas experiencias, pero la del 2001 fue bastante contundente, ya que este ser extraterrestre, que dice llamarse Antarel, se presenta con ese nombre, fue muy enfático en que yo me acercara a solas a vivir la experiencia. El grupo tuvo que quedarse en el campamento base, ellos fueron testigos de la actividad ovni en el desierto, pero el momento en que yo fui llevado y tuve ese contacto y todo el diálogo, eso lo tuve que vivir a solas, sí, y fue bastante fuerte. Porque sí, tú quedas a las 9 con ellos y hasta las 9:23, 24, 22 minutos no llegan. Tuvieron un retraso. En esos 22 minutos, ¿qué se te pasó por la cabeza? Que se había abortado el contacto, Claro. que me habían notado muy nervioso, que algo me había pasado y que ellos habían decidido, como lo han hecho muchas veces, abortar el contacto. O sea, bajar la palanca, apagar la luz. Ha sucedido. Sí. Y yo pensaba que eso había ocurrido y de pronto todo se activa, se habían dado unos avistamientos. Y lo que recuerdo en ese momento, cuando estaba en el desierto, yo estaba apoyado sobre una bolsa de dormir allí en el suelo y me cae como una luz, pero una luz con peso, como densa, como una gelatina. Me hace brincar de la bolsa de dormir y ahí veo a este ser, a Antarel, este gigante nórdico, caminando hacia mí. Se agacha ligeramente como para compensar la desigual altura y me dice en perfecto castellano y mostrándome los dientes, que lo hizo adrede, mostrándome los dientes perfectos. Porque Claro, como si fuese una publicidad de una pasta dental, unos dientes perfectos, ¿no? Pero muy parejitos, y me dice mentalmente, puedes venir conmigo. Y es cuando me lleva al haz de luz e ingreso dentro del objeto aquel y tengo ese diálogo que yo reproduzco, o sea, hago como una síntesis en este último libro, ¿no? No lo vamos a desvelar todo, porque el libro está muy bien. Ricardo da muchos detalles en el libro, muy chulos, muy chulos. Para conocer la verdad tienes que ser parte de ella. Sí. Esa frase me la dijeron en ese contacto. Uno de los seres que allí se entrevistó conmigo y que se presentó con el nombre de Ishtakar. Me dijo, para conocer la verdad tienes que ser parte de ella. ¿Qué significa para ti esta frase? Que hay ciertas cosas que investigas, ciertas cosas que estás buscando y en realidad lo único que estás haciendo es recordar. Porque si no fueras parte de, no tendrías acceso.
Después de este encuentro, llegas a tu casa y te pones a dormir más de 24 horas. Sí, Tus padres, no sé, estarían bastante preocupados, creo. sí. O eres muy de dormir mucho. Yo soy dormilón, de toda la vida siempre he tenido la meta de descansar mis 8 horas y cuando me ha costado tarde trato de recuperarlo. Para mí dormir es muy importante incluso para tu propia salud. Pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó. O sea, hombre, yo había llegado al mediodía Sí, sí. del domingo y era la noche del día lunes y seguía durmiendo. Entonces mis padres se asustaron. Para asustarse. Yo pensé que me había quedado dormido del mediodía hasta la noche de ese domingo, que había regresado del desierto, del campamento, y que me había salteado el almuerzo, que ya era una cosa grave para mi madre. Y me dice, no, se hizo las 8 de la noche, pero no del domingo, del día lunes. O sea, no había manera de despertarte. Se había dormido Es muy interesante. demasiado. Como si me hubiese quedado desmayado. Tal vez algo estaba ocurriendo en mi cerebro, en mi cuerpo, Asimilando a raíz todo. de la experiencia, integrando todo. No lo sé, pero así sucedió, ¿no? Vale, ¿qué pasa con la gran mayoría de grupos de contacto? ¿Por qué siempre hay celos, hay egos? Y si supuestamente uno se mete en estos grupos de contacto, ¿por qué no se hace este cambio? Porque somos humanos y en todas las facetas de la vida siempre hay decepciones, desengaños, aprendizajes, iluminaciones, epifanías intelectuales, momentos de amistad maravillosa, momentos de enemistad incomprensible. Todo eso ocurre dentro del humano. ¿Acaso uno no tuvo alguna vez un desacuerdo con su propia pareja o algún desacuerdo con su hermano o alguna decepción con su padre? Ahora, tú imagínate en un grupo que está buscando los misterios del universo o está en contacto con otras realidades o están tratando de mejorar como seres humanos con prácticas espirituales, meditación, concentración, eh, la propia observación del camino de uno. Obviamente que se nota más, ¿no? Cuando uno se enoja, cuando uno tiene celos y no se da cuenta que tiene celos. Eso pasa y es normal que pase. Lo importante es aprender y crecer. A veces es importante, como yo lo digo, lo reconozco con toda humildad y franqueza en el libro, cuando ya hay etapas que terminan o cuando tú ya no sientes que eres parte de algo y cuando tienes que dar un paso a costado. Eso no es arrogancia, sino es sinceridad. No es lo mismo arrogancia que sinceridad y alejarte de un lugar que se volvió tóxico. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, a veces no se trata de celos, envidia o de competencia, que muchas veces ocurre entre los ufólogos, los testigos de contacto, sino que yo puedo amar a todos, puedo respetar el proceso de todos, pero tampoco me pidas que me mezclen circunstancias en las que no resueno o en las que no estoy de acuerdo, o incluso en algunas en donde literalmente planea la mentira, ¿no? Entonces eso también requiere disciplina y yo he sido una de las voces más autocríticas, no digo críticas, autocríticas sobre el contacto. Por eso en su momento dijeron que yo era un outsider, una oveja negra o un cisne negro. ¿Todo esto es una simulación? Lo es. Es muy real. De hecho, tú y yo no estamos aquí. Pero creo que no estamos listos para esa conversación. Es un Matrix, totalmente. En serio, suena un delirio, pero es así. Estamos en una experiencia de aprendizaje, en una simulación maravillosa, hiperrealista de lo que podríamos comprender con nuestros sentidos. Pero ellos dicen que el universo real es algo mucho más profundo y que solo lo vamos a percibir con mayor amplitud cuando despertemos, porque ahora estamos durmiendo. Sí, está claro. Cuando moramos. Bueno, esto da para otra entrevista. En este encuentro de marzo del 2023 en Atacama, vistes a N. Aparte que indicas en el libro, ¿te dijeron qué labor estaba haciendo ella con ellos? Sí. ¿Lo puedes decir? Es privado. Ella entregó alguna información muy técnica de apoyatura, trabajando con ellos, por decirlo en esos términos.
¿Estás dispuesto a continuar en la etapa que viene? Pues claro, sí. He llegado hasta aquí. Contestaste que sí, entiendo. Sí. Claro. Esto es al final del libro. Estamos al final del libro. Y Vika te da una serie de instrucciones, o claves, Sí, en el contacto de o Atacama. profecías, presagios. Que los anoté pacientemente en mi cuaderno de campo para no añadir una coma, sino hacerlo más textual. ¿No te suena a una despedida o a un largo silencio? Sí, suena a eso, pero ellos son tan imprevisibles que prefiero no sacar conjeturas. Pero suena a eso. Luego, ella, Vika, leo textualmente: nuestra limitación de operaciones es tan grande que todo dependerá de la humanidad de esta tierra. Repito, nuestra limitación de operaciones es tan grande que todo dependerá de la humanidad de esta tierra, o sea, de nosotros. Uh-huh. Un poco de responsabilidad, ¿no? Sí, porque ellos dicen, asumiendo que todo lo que nos han contado es cierto, cosa que hasta el momento yo creo que es así, porque lo que hemos vivido, la evidencia de lo aprendido con estos contactos ha sido tan extraordinaria y tan positiva, que rompo una lanza a favor de que todo cuanto han dicho Vika, Antaril y estos seres es cierto, que son quienes dicen ser, que se trata de una civilización que proviene del sistema estelar del signo Alpha Centauri, que un grupo de estos seres tienen una conexión genética con descendencia nuestra humana, como lo he explicado en mi libro Tierra 2, por ejemplo, y otros más también. Y saben que están observando a sus ancestros para hacer algunos cambios o para que nosotros hagamos esos cambios y podamos modificar eventos en el futuro, aunque suene a una película de ciencia ficción. Pero fíjate que hace pocos días, mientras estamos grabando este vídeo, que nos encontramos en la segunda quincena de junio, ya luego lo verán, y de hecho lo están viendo ahora en YouTube, se publicó un estudio donde han participado filósofos, especialistas en lenguaje, biólogos, siguiendo el procedimiento científico de la Universidad de Harvard, también de un instituto tecnológico de Montana, en Estados Unidos, y ha aparecido en varias noticias. Es un preprint, pero es un estudio muy interesante en donde dentro de las posibilidades para explicar los UIPs, es decir, los ovnis, aunque ahora se dice UAPs, ¿no? UIPs, el término que ha acuñado o ha forzado particularmente la NASA, ¿no? Para desprenderse del término objeto, que es tan molesto. Que una de las explicaciones podría ser una inteligencia no humana, y hablan de seres dentro del estudio, o sea, de este estudio, que podrían estar comiendo con nosotros de forma secreta, como una posibilidad, y que tal vez sean descendientes nuestros en el futuro, que se han colado en nuestro pasado y están haciendo cambios, o sea, lo mismo que habíamos dicho nosotros siempre, ¿no? O por lo menos los últimos años, solo que ahora está en un paper, en un preprint, que debería publicarse en octubre de este año. O sea, estamos hablando de un estudio con características académicas muy importantes. Nos da para mucho. Nos da para mucho. Otra cosa que dice Vika: entonces terminará. Es un trozo, ¿eh? Entonces terminará definitivamente la fase de aproximación selectiva de las misiones antropológicas. Sí, me acuerdo de eso. Sí, es una posibilidad. Y más aún ante la reinante confusión. Hay gente que se inventa los encuentros. ¿Es esto? ¿Es por esto? Hay gente que se inventa encuentros, hay personas que están en reuniones y pasa un satélite y dicen que son los hermanos mayores de las estrellas. Y que ha recibido una canalización. Pasa de todo, y también ocurre, y esto es más complejo porque las confusiones hay, que uno dentro del ardor, de la emoción, en una experiencia de campo, que ve un objeto que no puede identificar, que de pronto era la Estación Espacial Internacional o hasta chatarra espacial, y lo atribuye a avistamientos o iridium flares, que yo he visto muchos testigos de contacto, algunos que yo conozco, que constantemente están subiendo imágenes de satélites, ¿no? Y reciben mensajes de los satélites. O sea, es hasta bochornoso, me parece grave. Pero más grave es cuando aparecen fenómenos auténticos, pero que no son los seres que nos contactan, sino que se tratan de otro tipo de manifestaciones que son genuinas, pero no son del grupo que nos contacta, y están ahí haciendo también
el teatro ovni a ver cómo reacciona el grupo que está allí. ¿Crees que igual esto puede ser para que la gente que verdaderamente canaliza, ellos dicen, bueno, nos apartamos y a ver qué pasa? Para que separe un poco el grano de la paja. Lo que sé es que puede ocurrir en algún momento, como dice Ivica, que la mejor forma de poner en evidencia las interferencias, las confusiones, es cortar completamente los contactos durante un tiempo. Entonces, todo lo que ocurra, o sea, claramente que no es nuestro. Por decirlo en estos términos, ¿no? O sea, hay muchos contactados auténticos en el mundo, pero también hay muchas confusiones. Todo esto se ha transformado en algunos aspectos, en mi opinión, en un acto de fe. Yo lo comento mucho en el libro, el proceso que yo pasé. Tuve debates con físicos nucleares, pilotos de guerra, hasta con exorcistas, exámenes psicológicos en vivo, invitando periodistas o a testigos, o sea, muy importantes, ¿no? Que puedan avalar los contactos en 8 ocasiones, pero muy conocidos. Es decir, siempre puse el pecho a la situación, con evidencias, con testimonios, con investigadores muy reconocidos que fueron a los contactos programados, debates con quien se ocurra en la televisión, en vivo, con millones de televidentes, siempre lo hice. Y ahora alguien se abre un canal de YouTube, ¿no? O abre una página de Instagram, paga publicidad, y dice cómo canalizar los mensajes arturianos, se entiende, ¿no? Entonces, lo digo con mucho respeto. Hay canalizadores y contactados auténticos, pero creo que la gente que está viendo el vídeo lo va a entender. Personas que no tienen ni testigos, ni evidencias, ni se sometieron públicamente a un escarnio público, a un debate de sus ideas, nada, sencillamente, y está generando mucha confusión. Esto es una de las pequeñas muestras. Voy por la última, porque ahora nos vamos al taller. La última, porque había mucho de qué hablar. Te dice, bueno, la última que has puesto tú. Panium hablará. ¿Hablas del Monte Hermón? Correcto. Es así lo entiendo. ¿Una batalla de hace 200 años antes de Cristo? En realidad, más allá de las fechas, que hay múltiples y no todos los investigadores se ponen de acuerdo, pero sí es cierto que el monte Panium o Panias, la cueva de Pan, del semidios Fauno, en la mitología, que no es otra cosa en realidad, en mi opinión, según mis noticias, que uno de los remanentes de los 200 que descendieron a Ardis en el monte Hermón y que rompieron un pacto y se mezclaron con los humanos, ¿no? Entonces, está claro que hay una información allí que está custodiada, algo que tiene que fluir, algo que se va a revelar. Ignoro de qué se trata, pero que es muy importante y ya en una de las zonas más conflictivas del mundo, ¿no? Porque en esa montaña está el centro de defensa militar el principal de Israel, entiendo, y está un tiro de piedra a la frontera con Siria y el Líbano, ni más ni menos, y con el panorama que ahora mismo estamos enfrentando en Medio Oriente, que todos conocemos, yo veo complejo ahora mismo esa expedición. Yo ya estuve en el Monte Hermón en alguna ocasión, más que todo hacia la zona de Cesarea de Filipo, pero no llegué a Panium. Y me gustaría llegar a Panium en el momento que sea correcto y cuando las circunstancias lo permitan. Hay algo a investigar ahí. Bien, y para terminar, de todas estas premisas que te dio Ivica, ¿cuál es la que más te afecta? Todas, en realidad, porque hay momentos en los que ella, es que fue muy puntual, en vez de desarrollar ampliamente las ideas, fue como muy militar y fue al grano, y cuando releo lo que anoté en el cuaderno de campo, tiene mucha información, cada afirmación te activa cosas, te deja pensando, o sea, no recuerdo si conté mal, creo que son 27 conceptos, entonces cada uno de ellos son muy reveladores. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, cuando hablaba de los resets planetarios y que no solo estaban supeditados al posible impacto de cuerpos celestes, de un cometa o un asteroide, sino que también teníamos que vigilar lo que pasa con el Sol, lo que pasa con el núcleo de la Tierra. Mira lo que sucedió después de esas experiencias, esos mensajes, con las auroras boreales, las auroras australes, que ya ha ocurrido en algún momento, estos efectos se conocen, pero el Sol se está comportando de forma distinta y algunos científicos están denunciando que deberíamos prestarle mayor atención a cómo funciona el comportamiento del núcleo de la Tierra con lo que está sucediendo en nuestra estrella. Ella también lo marca en esos mensajes. Os lo recomiendo totalmente, ya lo he dicho.
Ricardo. Gracias, amigo. Bueno, espero que os haya gustado. Un beso. Nos vemos. Gracias.